Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. De agosto del año 2023 y estamos aquí en vivo, en su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Saben que sí, así es como lo decimos, un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también, entonces nosotros de la misma manera, un día sí y el otro también, estamos con mucho gusto, con ánimo renovado, muy sonrientes, muy impregnados, creo yo, de el ánimo que hemos aquí también conversado. Me refiero al ánimo, pues todavía de verano, vacacional, de trabajo también, porque en el centro de investigación hay que decirlo de manera particular, con la doctora Heiser, el trabajo es un continuo. De manera que pues estamos con todo esto en su conjunto, al modo de una condensación, hoy aquí con ustedes. Retomando lo que ha venido siendo nuestro octavo mes de trabajo de este año, el mes de agosto, si lo recuerdan, bueno, precedidos justamente del ánimo vacacional, del trabajo que hicimos en ese sentido, y bueno, dando pie, dando posibilidad desde la semana anterior a, pues, me parece lindo compromiso, también una bella oportunidad para nosotros, los analistas del centro, del poder compartir con ustedes lo que ha sido el título de la semana anterior y el de esta semana, que es experiencias de formación. Con la particularidad, el día de hoy, digamos, con un subtítulo, sin duda, pues de estos pues de impacto para nosotros, puedo decirlo, un título fuerte que nos propone la doctora Heiser para el día de hoy y que es, bueno, experiencias de formación y como subtítulo, el descubrimiento de ser hombres. Sí, dicho de esa manera, quien, quien al respecto del ser hombre tenga en sí mismo, digámoslo, en su ser, quien tenga una absoluta certeza de ello, yo lo invito a que tire la primera piedra. A ver si sí es cierto, como decimos en México, esta expresión a mí me gusta mucho y muy pues es popular y lo escuchamos también en nuestro cine de antaño, ¿no? Como decir, a ver si sí es cierto. Entonces, haría esa invitación, dado que a partir de lo que una experiencia analítica le devela a uno, de forma particular a nosotros, los hombres, sin duda que el hecho de serlos, el hecho de poder ser un hombre, sostenerse como tal, tiene que ver con un descubrimiento, con un proceso de tal suerte de descubrimiento. De ahí que el título que nos propone la doctora, pues no es cualquiera. Pensé rápidamente en este sentido y espero no meterme en cuestiones teóricas, solo compartir con ustedes, querido público, un texto de Freud en donde habla de las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Es decir, no, bueno, Freud, como lo hemos venido trabajando, es pues bueno, es genio. Genio que no se movió nunca de los principios y fundamentos de su formación científica, siendo él médico neurólogo, pero con apego estricto, apego me parece también de un respeto muy serio que él aplicaba sobre sí mismo al respecto de velar por el sostenimiento de los principios y fundamentos científicos de su época. Sabemos que desde mediados y hacia finales del siglo XIX se gestaba ya un movimiento muy importante en las ciencias en el sentido de pugnar cada vez más por conquistar la formalización ideal, digamos, de lo que se podía nombrar como ciencia. Alcanzar cuál sería ese modelo formal de lo que se llamaría ciencia. En ese sentido, principios y fundamentos de ello
están muy bien puestos en Freud, los podemos registrar en muchos momentos de su obra y lo podemos registrar de principio a fin en su vida toda, me parece. Muy respetuoso de eso. Entonces, digo esto porque al respecto de su formación y de esos principios y fundamentos, en todo momento registramos en Freud el sustrato orgánico, el sustrato biológico y su permanente esfuerzo por dar cuenta de lo psíquico sin moverse nunca del reconocimiento del sustrato biológico y orgánico. En ese sentido es que recordaba yo ahorita este texto donde partiendo de la diferencia anatómica, podemos decir desde el nacimiento, cuando un ser humano nace, podemos establecer la diferencia, claro, por los genitales de si se trata de un varón o de una niña. Y bueno, a partir de ello, bueno, en simultaneidad con ello está así, pero cabalgando a toda velocidad, lo puedo decir de esa manera, lo psíquico en creación permanente. Entonces, cuando hablamos del ser hombres, hemos dicho acá que no basta con que tomemos el referente orgánico como el fundamento, como algo único, que de lo cual podemos tomarlo y decir desde ahí el ser hombres. Por eso también decía yo hace un momento de que aquel que con absoluta certeza pueda decirse ser hombre, pues decía yo, bueno, que arroje la primera piedra, porque sin duda que se juega todo lo psíquico ahí simultáneamente en una creación permanente, en la creación para cada uno de nosotros, varones, de esto que nombramos y podemos nombrar en nosotros como el ser hombres. Y en este Pero perdón, sentido, sí, Germán, pero perdón también nada más rápido, pero tampoco se trata de estar en el discurso. Es decir, si bien usted está precisando que acá en Freudiana Radio, en estos programas, y por supuesto a partir del descubrimiento freudiano, no, el ser hombre no depende de la biología, tampoco este descubrimiento de ser hombres, nosotros lo vamos a llevar, bueno, me atrevo a hablar por los cuatro, no lo vamos a llevar por el lado de los discursos, de que entonces se trataría de una autopercepción, ¿no? No, tampoco va a ser por ahí, de que, ay, bueno, me autopercibo hombre, y entonces ese descubrirme o estaría en la línea de un autodescubrimiento por el lado de la percepción, por una situación consciente en donde ahora yo me autopercibo hombre y cualquiera se autopercibe hombre y ya está. Tampoco va por ahí. Pero sí perfecto. quería, sí aprovechar que usted lo dice Sí. para introducirlo rápidamente también. Sí, perfecto. Y muchas gracias, Einar, que lo dice, sobre todo porque sabemos que hoy en día el contexto en el que vivimos con una fuerte influencia del discurso de género, donde apuntan a esta posibilidad que usted acaba de decir, que bastaría por la autopercepción y autodenominación que cada uno puede hacer de sí, para entonces decir, ya he ahí el ser, digamos, ya tenemos acceso al ser de cada sujeto y bastaría de esas dos condiciones que usted acaba de mencionar. Sí, gracias que lo dice porque no, definitivamente no vamos para nada por ahí. Ya que entonces usted participa, Einar, me da lugar a que rápidamente haga la presentación y entonces entremos de lleno en nuestra conversación. Escucharon a mi colega Einar Hernández desde Pachuca, nos saludó, intervino ya. Así como también desde la Bella Airosa está nuestro colega Óscar Hernández y en la Ciudad de México nuestro querido colega que lo veo y apostamos en el centro de investigación porque va conquistando la mejora de su salud, nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Bienvenidos y adelante. Sí, así es. Conquistando, dice bien Germán, que forma parte también bueno, ha formado parte ahorita en en las últimas semanas, y que, bueno, para un analista, en esta formación continua que ha sido en el centro de investigación, pues realmente es una conquista que hay bueno, que he afianzado y en donde he venido cada vez más afianzado mi nueva vida, si la puedo nombrar de esa manera, ¿no? Y que ahorita que escuchaba
su introducción, su apertura de lo que vamos a conversar el día de hoy. Cuando usted hablaba de Freud, recordé lo que estuvimos trabajando en la semana pasada, ¿no? Con la doctora Silvia. Creo que estábamos presentes. Solo nos faltó ese día Oscar, pero estábamos viendo las condiciones en las que Freud atravesó en un periodo de su vida y que realmente se la pasó, pero pues mal, mal en serio, así, pero mal. De verdad, esa parte de la historia, si alguna vez la leí, la eliminé o no le había dado yo la importancia, la relevancia, ajá, que se merece. Eh, Sí. y sobre todo, digamos, dentro de mi formación, darle esa importancia que se merece a esa parte de la vida de Freud. ¿A cuál me refiero? Brevemente, fallece su hija amada, ¿no? Me parece que es en el periodo entre guerras, la primera guerra, ¿no? La primera Estaba guerra terminando la mundial. primera. Ujú. Entonces, pues, Europa, digamos, con los efectos de la guerra, ujú, pues había literalmente hambre, ¿no? En Europa, ujú, y pasaban mucho frío. Entonces estaba el reciente fallecimiento de su hija, hambre y frío, y aún así, calentándose, como lo dice ahí en la biografía de Ernest Johnson, con sus guantes, calentándose las manos como podía, calentándose también él mismo como podía, seguía trabajando, ¿no? Bajo esas condiciones. Entonces, pues realmente es muy duro, ¿no? Pero también inspira a que si uno pudo hacer eso, ¿no? Es decir, y también en su trabajo dejar los fundamentos para puestos, bien puestos del psicoanálisis, como usted lo estaba nombrando, Germán, de cómo no se, no, bueno, muy riguroso, muy entregado a su descubrimiento, a su obra. Eh, Creo que eso inspira, ¿no? Inspira a un analista que se está formando a que eso es posible, ¿no? Si uno pudo, que es Freud, podemos aspirar a seguir sus pasos, ¿no? Como una inspiración. También no vamos a entrar aquí de que, ay, voy a imitar a Freud. No. No se trata de eso, me voy a ir a a vivir penurias ahí a algún lugar, a pasar hambre y frío y a ponerme a Exacto. trabajar y allá voy a recibir a mis pacientes, ¿no? No, tampoco va por ahí. No, voy a Exacto. ponerme a prueba. No, sino más bien, ahorita que usted me decía, bueno, conquistar mi salud tiene que ver con eso, ¿no? Que lo que nosotros atravesamos en nuestra formación como analista, las circunstancias que nos van atravesando y también, ¿por qué no decirlo?, en lo que nosotros vamos creando alrededor, es decir, como nuestras propias circunstancias y dar cuenta y caer en cuenta de ello, de cómo participamos en la creación de nuestras circunstancias. Ujú. Hay conquistas. En mi caso ahorita es conquistar mi salud, pero para cada analista en formación hay conquistas que se le van presentando. Y creo que esto que revisamos de Freud, de no dejarse vencer por las circunstancias, bueno, realmente es fenomenal, ¿no? Por eso, de una vez hay que decirlo, no hay otro persona o personaje, si me permiten la expresión, en el psicoanálisis que sea pues más importante, más relevante. ¿Sí? Rápidamente podemos decir eso de Freud. Y cómo pues tuvo la certeza de que se iba a escribir de él, ¿no? Sus biógrafos iban a escribir de él. Y eso también dice mucho de el descubrimiento, como decíamos al inicio, como decía Germán, de cómo se da el descubrimiento de ser hombres, ¿no? Cómo uno cree saber, tener certezas o sospechar o realmente se da por hecho de, ese que está ahí es hombre, pero cuando uno entra en la formación, en su formación como psicoanalista,
y en su análisis, ahí es donde comienza un descubrimiento distinto, un develamiento, diría, muy distinto, radicalmente distinto de eh, cómo hay, ¿cómo decirlo? Lo que podría haber pensado que era un hombre realmente, pues todavía ahí cuesta arriba, muchas veces, ¿no? Como hay aspectos donde un hombre puede rehuir hacerlo, ¿no? A colocarse como hombre, Claro. ¿no? Y lo que va construyendo alrededor de eso, ¿no? De cómo puede estar por fuera de la ley, lo voy a decir en este momento así, pero sobre todo, todo lo que puede hacer un hombre por no colocarse como hombre, ¿no? Todas las creaciones que podemos hacer. Y que, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Hay efectos de eso. Y como analistas, sabemos eh, pues, hay que no solo ocurra el develamiento de cómo le puedo yo rehuir a, a ser hombre o incluso ser pusilánime, ¿no? Sino que eso, el develamiento pueda llevar a un hombre realmente a una transformación. Pero me refiero a una transformación radical del estado en el que llega, psíquicamente hablando, a formarse como analista y que se apuesta a que ese estado psíquico inicial sea o devenga otro. Y no es cualquier apuesta, ¿no? Y creo que en el centro de investigación se apuesta a eso, pero en serio. Pero vaya que si el empuje y el llamado a que, bueno, lo voy a decir así, usted está en estas circunstancias, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a crear algo totalmente, radicalmente nuevo en su formación, usted como hombre en su formación y como psicoanalista del centro, para devenir algo radicalmente distinto, psíquicamente hablando, a cómo usted entró a la formación, a cómo uno entra, cómo uno llega, y que no es cualquier cosa ese llamado, y cómo no la vamos a jugar, ¿no? Sí, pienso, Misa, porque como usted lo menciona ahorita, suele ser, o al menos yo lo puedo decir por mi experiencia, que ha sido por el proceso analítico mismo que a uno le es develado eso que usted menciona ahorita como el rehuir, el cómo uno rehuye el ser hombre y el sostenerse como tal. Vaya, porque dicho así, bueno, pues podría de inmediato a lo mejor parecer para algunas personas que se trata de algo consciente, como una decisión absolutamente consciente. Y claro que en momentos puede ser así, pero también me hizo pensar cómo el proceso analítico mismo a uno le devela las formas en las que en vida, en historia, ha sido esa la decisión de vida justamente, el cómo uno se mueve de ese lugar, cómo uno incluso ha dado la espalda a la posibilidad de ocupar ese lugar, el lugar de un hombre. Y que el hecho de que, pues, el día de hoy está la posibilidad de hablar de ese descubrimiento, pues tiene que ver con, lo pienso, tiene que ver con el llamado permanente a cómo ha sido en los programas de radio con la doctora, en el cómo nos ha señalado, a mí particularmente señalado cuando a través de la teoría o de algunos otros recursos intento esquivar lo que sea una producción, lo que sea mi producción con la cual puedo conversar aquí con mis colegas y puedo, por supuesto, hacer transmisión con nuestro público radio escucha. Entonces, se trata de un proceso, lo pienso, de un proceso permanente pues de análisis claro, de develarse uno a uno mismo, como también ese empuje a rehuir no descansa. Es decir,
es muy frecuente a partir de lo que se dice en la psicología y las psicoterapias, y como se dice también en interpretaciones psicologizadas del psicoanálisis, que en el momento donde uno hace consciente la manera en cómo, por ejemplo, ha rehuido una responsabilidad, bueno, una vez que lo hace consciente ya uno en análisis, pues eso no volvería más, ¿no? Casi estaría uno librado de volver a pasar por esa situación. Pero pues justamente el análisis, justo el momento que usted señalaba de Freud, que es en el momento de su vida en que nos brinda, en el que él está gestando un texto tan importante como el más allá del principio de placer, donde de manera particular va a dar cuenta de la repetición, es fundamental en el sentido de que ninguno estamos exentos de que aquello que ha podido ser develado vuelva, vuelva a aparecer, se repita como una manifestación en nosotros y que por ello a mí me hace pensar que por ello a mí me resulta muy importante la propuesta de hoy de la doctora de descubrimiento, porque descubrimiento me hace pensar en una posibilidad constante, en un continuo, en la manera de lo que uno pueda gestar como un compromiso, bueno, sería por lo tanto un continuo ese descubrimiento y yo lo relacionaría ahí, ese descubrimiento en un continuo con un compromiso, desde donde podemos, pues dar cuenta en este caso en cada uno de nosotros del ser hombres. Y creo que ahí, Y es justo. perdón, A ver, bueno. perdón, Oscar, rápido, creo que Sí. hay algo muy importante en lo que usted acaba de decir, Germán, en relación a una diferencia radical con la psicología, ujú, y el psicoanálisis, en relación a los develamientos, ¿no? O lo que puede ocurrir en un análisis. Ujú. No nada más es el descubrimiento de algo, es decir, ¿cómo decir? El develamiento, perdón, de algo, en el caso de un hombre. Ujú. Ahorita pensaba en que, bueno, ahorita hablando de Freud, por supuesto que puede ser una figura que inspire, ¿no? Y que un hombre puede ir detrás de eso que inspira, pero realmente a lo que puede temer es descubrir en él mismo que, pues bueno, eh, en la experiencia de él como hombre, pues no hay este, hombres que lo hayan inspirado o que su padre, o descubrir que su padre realmente pues, fue un pusilánime o no, realmente no trascendió en él, pero descubrir que eso en ese hombre uh-huh, entra en una, ¿cómo decirlo? Rápidamente en una experiencia de, bueno, no hay de quien yo pueda inspirar, es decir, porque mi padre es sumamente deleznable uh-huh, y descubrir eso ya es algo muy duro, uh-huh, salir de esa situación para, pues bueno, ir en una búsqueda, quizás llamado así, o bien, no solo búsqueda, sino sostenerse como hombre después de ese descubrimiento, uh-huh, y cómo él mismo, es decir, uno mismo puede eh, ocupar un lugar radicalmente distinto del que viene. ¿De cuál me refiero? Pues bueno, del primer descubrimiento en este ejemplo que estoy nombrando, de descubrir que su padre pues, realmente es eh, deleznable, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso ha marcado su vida y cómo eso ha actuado en su vida, en la vida de un hombre, me refiero. Entonces, hacer todo el pasaje por el descubrimiento y después por apostar por hacer otra cosa, después de ese descubrimiento, de que es uno mismo también el que se ha metido, en que ese padre trascienda en él, ¿no? Uh-huh. Y después reponerse, por así decir, de ese descubrimiento, de ese pasaje, y relanzarse a uno mismo como hombre, uh-huh, no es cualquier cosa. Y que de eso tiene que haber, como decir, actos que vayan dando cuenta de esos pasos, de esas, ¿cómo decirlo?
Pues bueno, de esos momentos en la vida perdón, en la vida de un hombre, pero también como parte del proceso, ¿no? Ujú. Podría ser ahorita que usted buscaba una palabra misa, se me ocurrió transformaciones. Sí, exacto. Sí, fíjese que no me quería ir tan allá a la Ah, transformación, ok. pero que sí se va dando finalmente. Y que usted decía rápidamente que, que no nada más se da un develamiento y ya lo sé, ¿no? Entonces, pues ya lo sé y se acaba ahí el develamiento y el efecto del develamiento, ¿no? Para marcar la radical diferencia con la psicología también hay, por la entrada que hicimos, ¿no? Que no íbamos a hablar nada más de una autopercepción, como lo decía Einar, Ujú. sino todo lo que se va jugando, uh-huh, sobre todo el llamado que el analista puede hacer a ese hombre que se está analizando, ¿no? Que no se trata solo de palabras, que no se trata solo de develamientos, uh-huh, sino también de cómo en hechos ese hombre, uh-huh, se está formando, sí como analista, pero también se está formando, uh-huh, y se sostiene, pero también hacia dónde va a llevar todo este llamado proceso, ¿no? Que no nada más es que, pues sí, ya tomé mi sesión, ya cumplí, como comúnmente se espera de los hombres, pues que cumpla, ¿no? Uh-huh. Pues ya es todo lo que puede hacer un hombre, sino que para ese hombre pueda darse una transformación, ahora sí como usted lo decía, Germán, pero que haya efectos de eso, que realmente se pueda ver efectos de eso en hechos, ¿no? Uh-huh. Pero trascendentes, diría yo, ¿no? Sí, porque en un analista no es, como lo hemos dicho y lo ha dicho y lo ha puntualizado muchas veces la doctora y se ha dicho de muchas maneras en las transmisiones, con un analista, uh-huh, pues ya no es un sujeto común. Uh-huh. Si ha llevado su formación y los efectos de estos develamientos que estamos hablando y de su análisis, realmente hay algo totalmente nuevo, o se apuesta a eso, ¿no? Novedoso en la vida de una persona que se analiza. Uh-huh. Y hay que decirlo claramente y decirlo fuertemente, uh-huh, porque en el siglo XXI el psicoanálisis, uh-huh, sigue estando presente, ¿no? Pero bueno, le arrebaté la palabra a Oscar. Sí, está bien, Carmistel, adelante. Me había quedado pensando en esta línea de, este, bueno, justamente como viene la pregunta, del descubrimiento de ser hombre y cómo es en esa situación que se va a inscribir, si lo puedo decir de esa manera, se va a inscribir de una manera permanente en cada actuar, en lo cotidiano. Los hombres tenemos, me incluyo así, los hombres tenemos muy en claro, tenemos bien en claro cuando uno está afuera de la ley y cuando no lo está. Y cómo automáticamente ese estar fuera de la ley al hombre le provoca una experiencia de que en ese momento él dejó de ser hombre, que eso no iba, que eso no se podía, no pudo haber sucedido de una manera diferente. Sin embargo, en ese momento dejó de ser él, dejó de ser algo que representa. Entonces, justo estaba pensando en esto cuando me aborda o me llega la situación bueno, de qué es en esta dificultad para transmitir el psicoanálisis. eh, ¿Qué es aquello que el psicoanálisis toca en este tipo de intervenciones, como el descubrimiento de ser hombre, de preguntarse, preguntarse permanentemente sobre uno mismo y entonces a ver si no llego a pegar un brinco demasiado em, alto? Si es así, ustedes digan. este, que lo que aterrizó fue que en el psicoanálisis va a tocar una parte de la verdad, sí, de la verdad que lo constituye a uno como persona.
que siempre va a poner en cuestionamiento eso que, así como como esa eterna pregunta de lo que es ser hombre cuando uno está fuera de la ley, cuando uno está en la ley, ese tipo de cuestionamiento lo va a llevar a uno en la línea de la verdad, de qué es ser un hombre. Ahora, esto a lo mejor que no tiene mucho sentido, al menos ahorita que lo estoy diciendo, me sirve para plantearme lo siguiente. Em, ¿Cómo? Y esto es algo que yo tengo muy presente siempre en la formación, que es cómo es posible que algo que nos constituya y que es algo constitutivo en este sentido que estamos hablando de los hombres, no es algo que nos determine. Y es justamente cuando escucho esta situación de que no es algo que nos determine, es que abre la posibilidad de la creación, abre la posibilidad del descubrimiento permanente. Esto, pues sí, en la línea de psicoanálisis es sumamente confrontante porque a uno lo está llamando a cuentas todo el tiempo. Sin embargo, es una dinámica que, que se puede vivir y que incluso se puede encontrar una felicidad en ese tipo de experiencia. Nada más díganos qué es lo determinante. Y Lo, lo bueno, constitutivo. que no es de, ok, que constitutivo que es, bueno, así lo puedo pues, pensar, ¿no? Que es propio de uno en esta situación de, bueno, yo ya descubrí a lo mejor que yo soy de esta manera, pero por ser de esta manera, suponiendo, no sé, algún ejemplo, ¿no? Yo ya sé que soy un golpeador. Entonces yo ya conozco por qué soy golpeador y entonces, pues yo ya lo sé. Sin embargo, eso no determina en la cuestión de que hay una posibilidad de crear, de que puede haber un paso más allá y no quedarse en ese, mm, pues sí, en ese aplanamiento. A ver, yo quiero ahí participar, a ver. Yo creo que esto de lo que es lo constitutivo y en el esfuerzo que hace Oscar, que hace usted, Oscar, ¿no? Ajá, De decirnos qué es lo que sería en el ejemplo del golpeador, creo que ese ya es el wiri wiri. Yo no creo que usted tenga un problema de poder transmitir el psicoanálisis porque lo hace sumamente claro. Por lo menos yo ahorita lo acabo de escuchar sumamente claro. Es decir, nos dice algo fundamental y que para mí parece, y que yo lo recibo así como de enorme, que un hombre sabe cuando está fuera de la ley y que es estar fuera de la ley, deja de ser hombre o no es hombre. Eso no es cualquier cosa lo que usted nos acaba de decir, sí, porque es justamente develarnos lo que el hombre sabe, que cuando estamos fuera de la ley y que bueno, que cuando estamos fuera de la ley, para empezar, lo sabemos y que eso para nosotros es un aquí no soy hombre o en esto no soy hombre. Bueno, creo que después usted mismo lo perturba o lo entorpece cuando se plantea una pregunta y dice que si va a saltar muy alto, es decir, ya nos dio lo que nos tenía que decir. De eso, pues hay que hacerse cargo, ¿no? sí, Pero insisto, no es cualquier cosa porque por lo menos en lo que yo escucho da una claridad enorme y creo que eso es cuando puedo jalar lo que decía Misa, cuando puede llevar a un hombre a rehuir a ser hombre, que aquí yo ya sé que estoy fuera de la ley, en este acto, en esta situación, en esta circunstancia, yo ya sé que estoy tomando el ejemplo, si quiere, del golpeador, yo ya sé que estoy fuera de la ley y que ahí no soy hombre, más allá de que si soy un golpeador y puede llevarme a eso, a una situación que no me determina, pero ahí yo ya sé que no soy hombre. Creo que eso es lo que verdaderamente es lo difícil, o creo que eso es de lo que uno se tiene que hacer cargo. Porque si retomo también lo que venía diciendo Misa, de, bueno, en el caso de Freud, ¿no? O que muchos de nosotros nos puede pasar, que yo ya sé el tipo de padre que tengo,
y que de ahí, decía Misa, ¿no? Lo que me va a llevar a dar el paso, si lo seguí ahorita, quizás usted pueda precisar, lo que lo va a llevar al paso de acciones, de que no solo se quede en un develamiento, sino en acciones. Pero creo que lo difícil o de lo que uno se tiene que hacer cargo o de lo que uno tiene que, voy a decir así, padecer como una situación insoportable, es ese instante del develamiento en donde yo ya vi el tipo de padre que tengo o en donde yo ya vi que soy un golpeador y eso me lleva a mí una situación ahorita lo voy a decir así, ni siquiera sé si sea eso, de vacío, de horror, en donde yo ahí ni siquiera sé si voy a poder dar un paso hacia una acción o dar un paso hacia que eso no es determinante para mí, sino es una situación de vacío en que me puede llevar a una situación terrible o verdaderamente plantearme. Pero lo que quiero señalar es la situación fortísima en la situación que el develamiento me lleva, que es vivencial. Es decir, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro, pero creo que nos dio con eso Sí, mucho creo material de que qué estaríamos hablando de un descubrimiento de ser hombres. incluso podemos todavía, bueno, yo lo llevaría más digamos, al fundamento, las vivencias infantiles. Sí. Ujú. Sobre todo esto que usted puntualiza, Einar, y que lo hemos tratado en otras emisiones, de qué se da y cómo es finalmente eh, en la experiencia infantil, ¿no? La entrada a vivir una experiencia intensa, erótica, y que muchas veces en esas experiencias intensas eróticas son, digamos, llevadas a cabo lejos de la mirada de los adultos. ¿Cómo se da eso? Y hemos lanzado la pregunta muchas veces en las emisiones, ¿no? ¿Cómo es que hay ese saber, si podemos decirlo de esa manera? ¿Cómo es que cómo se sabe, cómo en la infancia sabemos que la exploración erótica, la exploración tiene que ser, o se da, perdón, lejos de la mirada de los adultos, ¿no? Uh-huh. Y cómo esto para ir al fundamento de lo que usted decía, Einar, Ujú. de que y señalaba Oscar, de eso que se sabe en un hombre que está fuera de la ley. Es decir, es realmente algo, bueno, para quedarse boquiabierto en relación a lo psíquico, que no es un saber que viene de fuera, como la psicología lo trata de marcar, o como todos los discursos tratan de decir que, bueno, ese saber viene de fuera, y no, es propio del sujeto, es propio de la persona. Vaya, vamos a decirlo, es propio de la especie. Entonces, creo que podemos partir de ahí para ir ordenando cómo es finalmente lo que mencionaba, bueno, cómo es, no, perdón, sino para aportar, bueno, sería mi aporte en relación a lo que Oscar abrió, Sí. ¿no? Y cómo en la vida de un hombre, esa exploración infantil de su erotismo, evidentemente va a dejar una huella traumática, ¿no? Muchas veces. Diría la gran mayoría de las veces, si no todas las veces, como lo hemos dicho también. ¿Va a decir algo, Germán? Sí, y que es que con lo que dice Misa, a mí me parece, bueno, así me surge como menester puntualizar ahorita que habla de las vivencias sexuales infantiles y que pues
suelen ser de intensidad. Ujú. En el caso de la vida de los hombres, yo quería puntualizar que no dejemos de mencionar que estas vivencias sexuales infantiles incluyen las que son de tipo homosexual. Porque si no, bueno, yo siento que podemos quedarnos edulcorados, muy suaves, o muy social políticamente correctos, porque yo creo que sí es importante señalar que el que justamente algunas de las vivencias sexuales infantiles en la vida del hombre sean de tipo homosexual, que el hombre en vida adulta, el hombre posteriormente en análisis, descubre que tuvo vivencias de esa índole, me parece que son importantes en lo que estamos trabajando, en lo que para él sea a través de un proceso analítico el descubrimiento del ser hombre. ¿Por qué? Porque son esos momentos donde íntimamente el hombre sabe que ha disfrutado sexualmente de una manera que no sería la indicada para un hombre. Entonces, son el tipo, a mí me parece que son el tipo de momentos, son los momentos, las circunstancias que incluso en el análisis se vuelven complejas, conflictivas para uno mismo de trabajar, pues también de resolver, del cómo, y tal cual así lo decimos, del cómo es posible que yo haya disfrutado de tal manera, que yo haya hecho determinadas experiencias. Y esto dicho sea, no como, también lo aclaro, no como una inclinación en un hombre hacia la homosexualidad, velada o explícita. No, lo digo como Freud nos lo devela en toda su obra, particularmente desde los 3 ensayos de teoría sexual, esto como algo que forma parte de la vida sexual de los seres humanos. En particular, forma parte de la vida sexual de los varones. Estas experiencias, esta posibilidad de la exploración y del atrevimiento en las experiencias que lo llevan a uno a buscar placeres inéditos. Sí, exacto. La búsqueda de un placer inédito. Ujú. Y que ahí es muy importante también decir que se ha tomado al psicoanálisis en este recorrido que nos hace Germán, se ha tomado el psicoanálisis para degradarlo. Ujú. Muy al estilo de los tiempos de Freud, cuando habló de la sexualidad infantil. ¿Y a qué me refiero? A que, bueno, desde que está fuera de tiempo, ¿no? Pasado de moda. Ujú. Y que se han hecho otros estudios en relación a la sexualidad infantil y que ahora se habla de las sexualidades, ¿no? Y de las posibilidades de las infancias en plural, ¿no? Las infancias trans, ujú, Ujú. ocultando, digamos, lo que usted decía ahorita al final, la búsqueda de un placer inédito, ujú, incluso para la persona misma, ujú, que no, es decir, pero hay una búsqueda y que no son los discursos que están haciendo influencia, ujú, y que no necesariamente es algo permanente, ujú, que sí va a dejar su huella intensa de vivencia, pero no es una permanencia. Ujú. ¿A qué me refiero? A cómo ahora por el lado de las infancias X, pueden ser trans, puede ser otras, ujú, ya vivió esto, entonces ya no hay posibilidad de elaborarlo, sino en algunos casos es, bueno, eh, que de ahora en adelante esa sea su vida. Y hacen unas cosas atroces en relación pues, a la infancia, ¿no? Me refiero a los niños y a las niñas, ¿no? Ujú. Y que, bueno, se hace toda una maraña entre la psicología, la sociología, las trabajadoras sociales, los maestros, ujú, pues es la papa caliente de no saber qué hacer en la infancia, en el descubrimiento que el niño y en la exploración que el niño está haciendo de su sexualidad, ¿no? Ujú.
Ahora, lo que me sorprende, creo que no me acuerdo si lo he comentado antes, se lo decía también en un momento a la doctora, lo que me sorprende es que, bueno, todos los expertos en el psi ujú, tienen en su formación, pasan por el conocimiento de, así tal cual, a nivel de saber, de currícula, ujú, de las mal llamadas, porque son mal llamadas, este, digamos, por el estudio de la sexualidad infantil. Ujú. Pero, ¿cómo lo llaman? Etapas de desarrollo psicosexual Sí, Exactamente, desde el sí. punto de vista freudiano, ¿no? De Freud. Ajá. Ujú. Que bueno, es una transmisión pues, realmente muy básica, muy torcida, es decir, muy desviada de lo que es Freud. Ujú. Y que por eso es muy importante volver a poner a Freud en su lugar en el siglo XXI, es decir, volver a señalar y a decir que, bueno, la importancia de Freud pues es insuperable y seguirá siendo insuperable. Así de sencillo. Ujú. Ahora yo Pero, quiero, perdón, en ese sí, sentido, ahorita que lo dice así, Misa, yo quiero retomar, porque de verdad me pareció como un punto muy claro y además como muy preciso para esta conversación. Lo que decía Oscar, ¿no? Un ujú, hombre sabe, digo, lo puedo variar, pero un hombre sabe cuando no es hombre o cuando no está siendo hombre. Y lo quiero retomar porque, por un lado, este programa de Freudiana Radio de Palabra de Hombre se ha sostenido, creo yo, por dos cosas. Uno, por evidentemente, porque la decisión de la doctora es que este programa siga, ¿no? Principalmente Palabra de Hombre. Y que siga, y bueno, y además nosotros le hemos dado ese soporte, pero que siga porque algo que también ella ha dejado muy en claro, no solo para nosotros, sino para los radioescuchas, es que ya no hay hombres, la palabra del hombre ya no está viva, ya no tiene la fuerza, ya no tiene el peso, ya no hay hombres, ¿no? Eh, y que en ese sentido, ¿qué está pasando con los hombres? Lo hemos dicho nosotros de muchas maneras. Recuerdo como más esta expresión de Germán, de que el hombre se acomoda. Bueno, ya no hay hombres, ¿no? Y en ese sentido es importante que el hombre y su palabra haga presencia y resurja, se renueva, no sé qué tenga que suceder, pero que vuelva a estar. Y no porque sí, ¿no? No como por un capricho o un gusto, sino por la importancia que tiene el hombre en la conformación y en la construcción de la sociedad. Eh, pero me parece importante que resaltemos eso porque cuando escuché a Oscar, inmediatamente me hizo recordar algo que acaba de suceder. Ustedes saben que, digo, tengo aquí unos datos para no olvidarlo, que acaban de darse las primarias en Argentina, ¿no? Para la elección del nuevo presidente. ah, Sí, Y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador hace un comentario de la crisis que está atravesando Argentina, y su comentario iba en relación a que las inflaciones siempre ayudan a la derecha. Pero en su esfuerzo de explicar eso, dice algo que para mí me pareció muy importante y que yo lo jalo con este descubrimiento de ser hombre y con lo que dijo Oscar. Él dice que el presidente actual ha vacilado mucho y que no se ancló a lo que se tenía que anclar. Y dice, uno se tiene que anclar al pueblo y desde ahí estar con el pueblo. Porque si uno le quiere dar gusto a todos, no lo decía con estas palabras, pero la paradoja de eso es que uno no le va a dar gusto a nadie. Pero él insistía en que uno se tiene que anclar al pueblo. Bueno, desde ahí yo que puedo jalar, yo que puedo escuchar, que es un hombre ujú, que dice que hay que ser hombre. Cuando dice hay que alcanzar el progreso, es decir, no vacile, sea hombre, ujú. sosténgase y sosténgase y dé la vida por ello.
En ese sentido me hizo pensar muy rápidamente, dije, claro, el hombre sabe cuando no es hombre y otro hombre se da cuenta, es decir, se lo Mm, puede señalar. Ajá. Y sea hombre, señor, si bien estoy diciendo que la inflación le viene muy bien a la derecha y que por eso han ganado las primarias la derecha en Argentina, sí, pero no todo es la inflación, es porque el presidente, ¿cómo se dice? En cargo, no, que está vigente, en curso, el presidente en curso, ha vacilado, es decir, no le ha dado a su pueblo una firmeza de que se puede equivocar y va a hacer muchas cosas, pero me sostengo, me sostengo, me sostengo. Entonces, lo retomo todo esto en primera porque el descubrimiento de ser hombres, evidentemente, pues nosotros podemos dar cuenta y hablar de ello, de qué ha sido para nosotros en nuestra formación como psicoanalistas. Pero eso no nada más nos toca a nosotros o nos tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la situación actual también, de qué ujú, tanto los hombres han renunciado, o como le decía usted muy bien, Misa, han rehuido a ser ujú, hombres, aunque estén dedicados en la conducta a ser 100% hombres. Pero es la conducta, y sabemos que ujú. la conducta siempre es engañosa y mentirosa, que se puede representar muy bien eso. Y qué buen ejemplo, Einar, este que nos comparte. No he escuchado yo esa conferencia del presidente, ahora que lo mencionan. ¿De cuándo fue de hoy, cuando dijo esto? Es que no, yo no sé en cuál lo dijo, pero lo sacó un extracto, este periódico Sputnik, Ajá. que está aquí en México, y jaló ese extracto Ujú. de la conferencia, pero no sé cuál fue, no sé si fue Bueno, ayer, ajá. sí, bueno, ya habrá que buscarlo. Y le decía, qué interesante que nos lo comente, porque además a mí lo que me hace pensar de inmediato es que, em, digo, nuestro presidente de una manera siempre modesta, porque creo que siempre se ha movido de esa forma, es un hombre modesto. A veces hace un poco de broma cuando él va a decir algo que considera, por supuesto, positivo. Eh, Algo que ha logrado el gobierno que él encabeza, luego se sirve de estas expresiones dentro de su modestia, un poco de broma para decir, bueno, voy a tirar aceite. Y dice eso, y ya con esa expresión, bueno, se permite él dar cuenta de un logro, digamos, de su gobierno, un éxito que hayan tenido. Entonces, a lo que voy, se ha manejado siempre con esa modestia nuestro presidente, pero con lo que nos dice yo puedo, y de inmediato así lo pensé, puedo pensar que él mismo, Andrés Manuel López Obrador, da cuenta en su obra, sobre todo en sus acciones, de esto que usted nos dice ahora. Porque también tengo presente en años anteriores, ya como presidente, que él manifestó abiertamente, le dio lugar incluso en una conferencia mañanera al presidente Alberto Fernández de Argentina, todavía en funciones, y tanto en la conferencia como en otras abiertamente, tiempo atrás, él llegó a manifestar su beneplácito porque hubiera sido, porque era el presidente Alberto Fernández de Argentina, habiendo de esta manera, habiendo hecho a un lado, pues sabemos los gobiernos de derecha que lo habían antecedido. Pero me sorprende mucho lo que usted nos comparte, Einar, porque reitero, a mí lo que me deja ver es, sin que lo diga de esa manera, es a nuestro presidente como ejemplo de lo que está diciendo. Es decir, como ejemplo de esa postura de un hombre que no está para ser monedita de oro, no está para Ujú. agradar a todos, sino que está en el lugar que él asume como hombre. Y en ese sentido es manteniéndose en ese anclaje, como nos lo decía, a lo que él propone. Y sí, digamos, para muchas personas sabemos, puede ser muy criticado, para otros aplaudido, en cómo sabemos una cosa de Andrés Manuel, que él va a morir en apego a su proyecto, como siempre lo ha dicho. Y a lo que voy es que el que muera de esa forma, para algunos será de aplauso, para otros será crítica, pero me parece que en eso radica lo que él defiende como la importancia del anclaje.
que sea por el lado de la crítica para algunos o de las loas para otros, me parece que lo que es digno, para mí, digno de reconocimiento, es el anclaje del cual él da cuenta, que uno sabe y uno cuenta con que de ese hombre se podrá esperar pues, de su proyecto y su postura, porque siempre lo ha mantenido. Y me parece que eso tiene que ver con lo que venimos trabajando del ser hombre. El hecho de que plazca o no la postura de un hombre, me parece que es valioso, es muy importante que se sepa, al menos con certeza, qué esperar de ese sujeto. Es decir, qué esperar de ese hombre en tanto postura. No en una cuestión de cerrazón y de necedad. No, no, no. De postura. Porque en ese sentido me parece, y yo creo que en eso trasciende un hombre, que se vuelve así un referente porque se sabe que se cuenta, se sabe que está ahí y a mí me parece que es uno de los elementos por excelencia que nos permite ubicar a un hombre en su lugar. Ujú. Me llevaron a pensar que entonces, como lo hemos señalado en otras ocasiones, pero vale la pena volverlo a decir, creo yo, es que en el caso de los hombres, actualmente, no son los discursos ni las circunstancias, en la gran mayoría, lo que ha aplastado a los hombres, Claro. sino más bien la manera en cómo circula, por ejemplo, lo políticamente correcto y otros discursos, pero nada más lo voy a dejar en lo políticamente correcto. Puedo incluir, bueno, no, lo voy a dejar nada más en lo políticamente correcto, cómo el hombre puede usar los discursos y sus circunstancias para rehuir a ser hombre y sostenerse como hombre. Porque tenemos ejemplos en esto que usted trajo, Einar, esto que señala el presidente, ¿no? Hablamos de Freud, pero así podemos hablar de otros hombres que a pesar de las circunstancias se sostienen contra lo que sea y levantan, bueno, gran cantidad de polvareda porque no los pueden mover, son inamovibles. Bueno, voy a pasar a... Vi una serie que realmente yo la quise ver, estaba muy emocionado por verla, de Pancho Villa. Ok. No. Dije, yo sí quería que hubiera series de los acontecimientos históricos mexicanos, ¿no? Sí. Dije, ¿cómo los van a retratar? ¿Cómo va a ser el personaje? Y una de las características de este sujeto, pues un bandido, pero bandido en serio, es decir, pero, ¿cómo decirles? La forma en como lo tratan en la serie, creo que lo más importante es la convicción, es decir, la firme creencia en él, ajá, que lo llevó a sostenerse contra cualquier circunstancia, ¿no? A que lo persiguieran los carrancistas, a ser realmente, estar de boca en boca en que era pues, un criminal, un asesino sin ninguna consideración por el pueblo, otros sí lo pintaban como el salvador del pueblo, en fin. Pero cuando él se presentaba a algún lugar, era pues, el general Villa, pero temido, es decir, temido y respetado. Entonces él entraba a un lugar y siempre era, nada más por efecto, era firmes porque está el general Villa, ¿no? Y si no le cumples al general Villa, pues te va a matar. Así de sencillo era. Así de claro y de sencillo. A lo que voy es como, pues, bueno, les digo, yo tenía ganas de ver esa serie, Ujú. justamente por cómo iban a retratar un hombre de antaño, pero también necesario en esta época. ¿Y en qué plataforma está, Misa? Eh, en una que se llama Star Plus, se llama. Ah, ¿Y cómo se llama la serie? Pancho Villa. Ah, Pero
ay, bueno, nos harían una enorme contribución los hombres. Bueno, después de haber mencionado esto del, del Pancho Villa, una enorme contribución los hombres que nos escuchan, porque hay hombres que nos escuchan y hemos hecho este llamado muchas veces. Enorme contribución, me refiero a que, más que contribución, ¿cómo decirlo? Que nos digan con su palabra, pues, ¿cuál es su sentido? ¿Dónde están los hombres? Ellos como hombres, ¿qué onda? ¿Dónde están? ¿Qué Ujú, les ha pasado y por qué se han mantenido en general rehuyendo ujú, o no firmes en sus vidas o si se han estado firmes, qué han enfrentado ujú. como hombres? Es decir, porque el embate de los discursos ha sido, digamos, principalmente feministas, ¿no? Sancionando la conducta de los hombres, como bien lo decía Einar, la conducta finalmente puede ser engañosa. Ujú. Pero también, sin dejar de señalar, como lo decía, que no se trata de que los discursos nos estén aplastando, sino más bien cómo nos podemos servir y cómo los hombres se pueden servir de los discursos para rehuir de su lugar, Ujú. de su lugar como hombres, de ocupar ese lugar. Ujú. A ver si nos escriben, que luego hay silencio radiofónico. Y sí que nos De escriban. parte de los hombres siempre ha habido ese silencio. Sí, y además en la propuesta de hoy, a mí me parece que sería muy interesante que nos puedan compartir en ellos algo de el descubrimiento de ser hombres. ¿Cómo es que ha sido en vida propia ese descubrimiento? Sí, 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 sí. Y bueno, también no me enteré de esto que dijo Einar, pero pues sí, entonces no soportó lo que le señala López Obrador, ¿no? Ujú. Ujú. Y me Sí, volvió a... Ah, dígame. Sí. sí, y decía, reitero que me parece interesante, sí, que el presidente sea así de claro. Sí, en simultaneidad, lo pienso, pues, de cómo hasta hace poco, pues el presidente, digamos, veía con buenos ojos, él celebraba la presidencia de Alberto Fernández, pero qué interesante que ahora, digamos, en el momento del término de su gobierno, y que claro, pues es una forma de rendir cuentas de cómo ejerció su presidencia, pues que ahora el presidente señale eso tan claro. Cómo no es, eso me da mucho gusto, cómo nuestro presidente no es políticamente correcto. No, no. Sí, no está así de queda bien, porque ya tiempo atrás habló bien de Alberto Fernández Ajá, y ajá. lo abiertamente dijo como un amigo, pero no es políticamente correcto, sino pues en ese compromiso con el otro le señala el error, lo que él percibe como un error de no haberse anclado al pueblo. Ujú. Ujú. Antes ocurría mucho eso, ahorita que lo trae a cuenta Germán, en relación a lo cotidiano, a la vida cotidiana. Eh, Recuerdo mucho cómo cómo había amigos que, muy pocos, ¿eh? Eso sí, muy pocos. No sé si antes había más, pero me refiero a mi infancia, adolescencia, había amigos hombres que siempre podían decirme que eso no era de hombres. Y entre el grupo de hombres siempre se decía, no, 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 oye, oye, o estás ya bateando del otro lado, ajá, con esas actitudes que tienes, con eso que estás haciendo, ujú, o bien había el señalamiento de, no, oye, eso no es de hombres, es decir, ya en el sentido de que estás muy por fuera de vaya, que eras un traidor o un doble cara, ujú, pero siempre había alguien que te lo señalaba. Ujú. Me refiero a las experiencias así con amistades, es decir, fuera de casa, ¿no? Pero ahora no sé si sea de esa manera, porque escuchando a los jóvenes en la universidad,
a los hombres, eh, de eso no he escuchado absolutamente nada. Pero en serio, nada de que un hombre le diga a otro hombre, oye, eso no es de hombres, te estás pasando de listo, o ¿qué pasa contigo? Eso no es de hombres. Creo que entre el grupo de amigos, hombres ya no se dicen ese tipo de cosas. Sí, Eso ahorita lo traigo a cuentas por lo que mencionaban. ajá, Me llevaron a pensar así en la vida cotidiana, sí. ¿no? Y, Cómo uno como hombre realmente ahí era cuestionado y era sentir la tensión de, bueno, sí, puedo estar ya fuera del grupo de hombres, es decir, de que me reconozcan como hombre y que me desechen, es decir, que yo sea realmente pues, un desecho, es decir, no hombre y ujú, otra cosa, ¿no? Me acuerdo muy bien, por ahí de los 80 era así, no eres hombre, pues eres un desecho o u homosexual, punto. Joto. Ajá, ¿Sabe, exacto. sabe lo que yo Y leo? Digo leo espéreme, porque porque esa ya es palabra prohibida, la que dijo Germán. Sí, ¿verdad? Ya no puedo Hasta decir ese joto. punto hemos llegado, ¿no? Sí. Ujú. Pero bueno, este, perdón, Einar. sí, no, está bien. Yo creo que está, pero de forma torcida. Quizás estoy haciendo un forzamiento por jalarlo, pero lo que yo veo es que aparentemente, a eso me refiero con torcido, aparentemente hay un llamado de los hombres a los otros hombres, pero cuando digo torcida es porque está del lado de los discursos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo que verdaderamente me parece deleznable? ¿Qué es lo que yo veo cuando se hace un comentario, una crítica? Principalmente estoy hablando de las redes sociales, ¿ok? ¿Qué es lo que pues ahora tenemos más a la vista? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien, que puede ser un hombre o ahora también las mujeres, cuando se hace un comentario de crítica a cualquiera de estas imágenes, de estas videos, TikTok, lo que sea, información, puede ser noticia o no, de que van en el lado de los discursos. Por ejemplo, una película que acaban de sacar y que es propositiva de los discursos de género, ¿no? O cualquier crítica que vaya en contra de la equidad, de la igualdad, de la inclusión. Cualquier crítica que se hace de eso, lo que yo veo y que son los primeros en brincar son los hombres. Es decir, los hombres ahora están en un aparente llamado a los hombres, pero en la línea de lo políticamente correcto. Es decir, sí le hacen llamado al otro hombre, pero estando en la línea de, bueno, ya salió el misógino, Ajá. ya salió el que no soporta que la situación de ahora haya cambiado, ya salió el resentido, que no puede dejar su machismo, es decir, los mismos hombres se le van a lo yugular a los otros hombres pero en un discurso de lo políticamente correcto. Eso se me En- hace verdaderamente asqueroso porque sí. aparentemente le hacen un llamado al otro hombre desde una justicia, desde no seas abusivo, pero no se dan cuenta que están perfectamente acomodados, utilizo la palabra de Germán, perfectamente acomodados en lo políticamente correcto. Y no Ujú, hay ahí verdaderamente un llamado, lo que usted decía, Misa, un verdadero llamado de que un hombre ve que otro hombre se descoloca y ya. ujú. Su expresión, Einar, cuando nos dice cómo pueden aparecer estos llamados de un hombre a otro en un discurso de lo políticamente correcto, de inmediato lo que pensé cuando usted dijo eso es que hacen el llamado en un discurso que no es de hombres. Ajá, ajá. ¿Por qué es eso? Bravo. En el fondo, ese no es un discurso de hombre. Lo que yo decía hace un momento cuando escuchaba misa es que igual para mí de mis experiencias infantiles, yo puedo registrar más un discurso de hombre, expresiones como la que dije y que uno vive desde, o antes al menos uno vivía desde muy pequeño, pues esos llamados de un hombre que le decían, hola, pues usted qué, ¿es joto o qué? ¿Qué se trae?
¿Con qué anda usted juntándose con esas personas? ¿Por qué se porta de esa manera? ¿Qué le pasa? Es decir, es que hay de fondo un llamado a cuentas que un hombre, que un otro hombre le está haciendo a uno. Y es un llamado a sé un hombre, colócate en tu lugar. Por eso ahorita que usted lo dice, Einar, pues sí, de inmediato lo pensé así, digo, pues claro, es a través de un discurso que no es de hombres. Y por eso, bueno, por lo políticamente correcto, la verdad es que yo ni había reparado hasta que ahorita Misa usted me dijo de la palabra, que ya son Sí. palabras que no se pueden decir y francamente para mí, o sea, sinceramente me parece muy natural utilizarlo y Ujú. sobre todo como lo estamos hablando, porque naturalmente y entre hombres son palabras de las cuales uno se sirve para llamar a cuentas a un otro para decir, bueno, pues qué onda, que las cosas sean claras. Vamos a tratar las cosas entre hombres. Así es. Pero entonces el descubrimiento de ser hombre es parte, como usted lo señalaba, Germán, cuando hizo alusión al texto freudiano, ¿no? Ujú. La diferencia anatómica de los sexos. Entonces, tener pene inmediatamente es, ¿tienes pene? Hombre. Ujú. Eres hombre, entonces sobre ti caen estas exigencias en la vida cotidiana, ¿no? Lo podemos vivir, lo hemos vivido, lo que venimos señalando, ¿no? Y si no se daba en casa ese llamado, pues lo podíamos encontrar en la calle, ¿no? Es decir, con el grupo de amigos, o bien en casa y en la calle. Ujú. Nosotros que somos ya de otra, otra época, no como el joven que está aquí, que es Oscar. Ajá. Qué Pero joven. era pues una cuestión de diario, ¿no? Es decir, de que eso podía aparecer, es decir, ese llamado inmediatamente, ¿no? Era una obviedad, te veo hombre, entonces, pues bueno, te voy a demandar todo lo que a un hombre se le demanda, ¿no? Sí. Ujú. Y bueno, en la develación, bueno, perdón, ya en una formación como analista, ujú, todo eso que se ha vivido, es decir, lo que hemos vivido los hombres en nuestra vida cotidiana, en nuestra historia infantil, va a pasar por digamos, por el análisis. Aquí me gusta la expresión eh, que he escuchado en la doctora, por la criba de un análisis, y volver a pasar por ahí. Y si volver a pasar me refiero a que las experiencias pasan por la criba de un análisis, es, digamos, ser nuevamente descubierto, tanto en las formas en que podemos huir por la satisfacción que se obtiene, evidentemente, de huir de nuestro lugar como hombres, y cómo, pues, sí, bueno, y dar cuenta de qué hemos hecho, ¿no? Es decir, cómo nos colocamos como hombres o no. Ujú. Y siempre en la posibilidad de, pues bueno, digamos, ¿cómo podría yo decir ahí? Ujú. Bueno, siempre en la posibilidad de ser, punto, de ser hombre y sostenerse. Ujú. Y hacer, digamos, encarar lo que venga, ¿no? Ujú. Ya, creo que para mí fue muy fuerte la experiencia la vuelvo a traer a cuentas de leer qué es por lo que atravesó Freud. Ujú. Ujú. Y cómo pues, uno puede flaquear por cualquier otra condición, Lloriquear, como dicen, ¿no? lloriquear y quejarse cuando hay que apostar por, ah, bueno, es que no me gusta la expresión, ahorita no tengo otra, colegas, pero realmente, eh, ¿cómo decirlo? Tener a una persona en el horizonte, es una persona como Freud, en el horizonte de, bueno, hay uno que ha podido trascender sus circunstancias, ¿por qué yo no? ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Ujú.
Y más Sí, en como ese hombre, eso sentido, entra como un reto, ¿no? Un llamado. sí, en ese sentido, partiendo también de la experiencia que usted mencionaba del horror que puede ser para uno como hombre, de haber tenido un padre cobarde, un padre inexistente, cómo pudiendo haber tenido esa experiencia uno mismo, uno puede apostar justamente, ahí es donde quizás sí de cabida esto que también mencionaba Oscar, de que no es determinante eso que uno vive, eh, cómo habiendo podido haber tenido esta experiencia de un padre así, cómo habiendo podido descubrir, como lo mencionaba también Germán, de que en un análisis se descubre los componentes homosexuales que hay en todos los hombres, cómo pudiendo uno tener un chilloteo por muchas cosas, cómo habiendo todo eso, justamente en lo que usted va diciendo, Misa, cómo uno puede ponerse, si no como ideal, sí como una posibilidad, en el horizonte de, ¿por qué no puedo yo hacer ese descubrimiento permanente de cómo ser hombre desde mí, ¿no? Estando todo eso. Es decir, sí es una posibilidad, ¿no? Pero también no sin eso. Es decir, que no se trata que quizás las personas que nos escuchan no se haga de eso una moral de que, bueno, entonces, no se trata de que no chillotee o de que no aparezcan en mí experiencias homosexuales o etcétera. No, 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 pues, todo eso va a aparecer y tiene que aparecer y se tiene que dar, ¿no? Es lo que uno trae. Pero cómo en el horizonte uno puede poner esas posibilidades, insisto, no necesariamente como un ideal, o por qué no, de un Freud, del señor presidente, de que, como usted lo dice, ¿no? Ha habido uno. Y si él lo puede, pues ¿por qué los demás no? Ya vi que Germán, nos trae algo, una sorpresa. Ujú. Sí, Misa, pues, les iba a proponer, eh, salvo su mejor opinión, a ver qué les parece, dado que ya estamos por terminar nuestra emisión del día de hoy. em, y dado que usted lo mencionó, Misa, ¿qué les parece si concluimos esta emisión citando las palabras de las que usted ha hablado hoy, Misael, las palabras de Freud, que Ah, expresa en una carta a Ferenczi, a Sándor Ferenczi? ¿Cómo ven? genial. Sí, ¿Sí? Bueno. Genial, dice Einar. Genial. Oiga, Einar. Genial. Genial. Bueno, entonces, antes de leerlo, bueno, reiteramos nuestra invitación a nuestro querido público Radio Escucha, que estén cerca de nosotros, realmente cerca, que estamos al pendientes de recibir su comunicación, sea por vía telefónica o a través de las redes sociales como Facebook, como nuestra página de internet, y que sigan pendientes de nuestras transmisiones en vivo, como el día de hoy los martes en Palabra de Hombre, y el resto de la semana en las retransmisiones de programas anteriores. En su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde hoy concluimos con estas palabras que vienen en la biografía de Freud que escribe Ernest Jones. Y dice lo siguiente. Ferenczi se sintió muy preocupado de las consecuencias que podría tener en el ánimo de Freud este terrible golpe. Freud le tranquilizó con estas líneas. No se intranquilice por mí. Sigo siendo el mismo de siempre, aunque con un poco más de cansancio. Con todo lo doloroso que fue el fatal acontecimiento, no ha sido capaz de trastocar mi actitud frente a la vida. Wow. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.